reading from the book of wisdom. Lectura del libro de la sabiduría. Hear, O king, Escuchen, and understand. reyes, y entiendan. Learn, you magistrates, Aprendan, soberanos de los confines de la tierra. hearken, you Estén who are atentos power los over the que multitude. gobiernan multitudes Lord it over y están thrones, orgullosos de la muchedumbre de because sus authority pueblos. was given you Porque del by the Señor han recibido el poder, sovereignty by the del Most High. Altísimo la You shall soberanía. probe your works, Él examinará sus obras your counsel, y sondeará sus because, intenciones. though you are ministers Si, of his kingdom, como ministro que son de su reino, no han gobernado rectamente ni guardado la ley, ni caminado siguiendo la voluntad de Dios, terrible y repentino caerá sobre ustedes, porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño, por piedad se le perdona, pero los poderosos serán poderosamente castigados. Que el Señor de todos ante nadie retrocede. No hay grandeza que se le imponga. Al pequeño como al grande, Él mismo los hizo y de todos tiene igual cuidado. Pero un examen severo espera a los que están en el poder. A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras para que aprendan sabiduría y no caigan. Porque los que guardaren santamente las cosas santas serán reconocidos santos, y los que se dejaren instruir en ellas encontrarán defensa. Deseen pues mis palabras, ánsienlas, que ellas los instruirán. Rise up, O God. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Defend the lowly. Protejan al desvalido y al huérfano. Render justice Hagan to the justicia al afflicted humilde y al and destitute. necesitado. Rescue the lowly Defiendan al pobre y al from the indigente, hand of the wicked. sacándolos de las Deliver manos del culpable. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. I said you are God. Yo declaro, All of you, aunque sons sean of the dioses Most e High. hijos del Altísimo, todos You shall die. morirán como cualquier like any hombre, prince. caerán príncipes como uno de tantos. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. I give you a new commandment. Les doy un nuevo mandamiento: amaos los unos a los otros como yo les he amado a ustedes. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucum. Gloria tibi, Domine. As Jesus continued his En aquel journey, tiempo, yendo Jesús camino de Jerusalén, traveled through Samaria. pasaba entre Samaria y Galilea. As he was entering a village, Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de and when he nosotros. saw them, he said, Al verlos "Go les show dijo: yourselves to vayan a the presentarse a los As they were sacerdotes. going, Y mientras iban de camino, quedaron one of limpios. them, realizing Uno de ellos, viendo que estaba curado, returned se glory volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. was a Samaritan. Este era un samaritano. Jesus said in Jesús reply, tomó la palabra y 10 dijo: were cleansed, ¿no han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde There's están? none but this foreigner No han vuelto returned más to que give este thanks to God. extranjero para dar gloria a Dios. Then he said to them, Y le dijo: said to him, stand up and go. levántate y vete, tu fe Saved you. te ha salvado. Verbum Domini. Laus tibi, Christe.
This morning we celebrate Esta mañana celebramos la fiesta Saint Martin. del gran San Martín de Tours. He Él was born nació to a military family a una familia militar around the year 316. en el año 316. This in context. Pongan esto en contexto, His life porque su vida through a period pasa por un periodo of amazing de changes. asombrosos cambios. 3 years before he was 3 años antes de haber nacido, Constantine, after his Constantino, victory at Milvian en Bridge, su victoria, legalized había legalizado la many cristiandad. people Mucha gente understand that false- he made falsamente entendió Christianity que hicieron que la the empire. He did not. cristiandad Matter of fact, he would era la religión del imperio, es más, no 22 years se convertirá él mismo hasta 22 años más tarde, pero hizo la cristiandad legal. Por lo tanto, la gente podía adorar abiertamente y devolver propiedades de la iglesia que habían sido confiscadas de su predecesor. And the reason that becomes Y important el motivo por el cual esto es importante es que para cuando was San Martín 10 years old, tenía by the way, 10 años, keep in mind, his mantengan presente que su is a name nombre Martín es un nombre que se deriva God del, or Mars. del Mars was the god dios romano de la guerra Marte, y su padre le nombró el pequeño Marte tras el dios de la guerra. Tenía 10 años started to go to y the comenzó old a open ir churches. a estas nuevas iglesias And he became fascinated by y se sintió fascinado por la cristiandad and as he heard the gospel, y escuchó el evangelio, something up that was very y much que in algo conflict le with his hizo father's despertar, algo que iba en contra del paganismo de su padre y de su compromiso a una carrera militar. Un militar en Roma, empire. en esa época del imperio, era un lugar en el cual alzarse en la sociedad, porque uno Which weren't that much. obtenía los sueldos, pero no tanto. Sin embargo, era muy importante el People you come tener gente, dinero de la gente que conquistaba. if you do die, then you're in a Si uno se moría, pues different system. era un sistema distinto del que permitíamos hoy en día a los militares. He was 15 and Cuando tuvo 15 años, su padre le forzó a entrar en las fuerzas militares, lo que lo hizo. came a Pero llegó un momento when he was in the de que después a very elite de cavalry, in fact, haber estado en la caballería, which are armed cavalry. He él to a point where he llegó a un punto en que creyó Christianity en la cristiandad they did not lo suficiente, as a pero no quería luchar como soldado. his general arrested him Su general lo arrestó told him y le dijo that I'm going to que execute you voy a ejecutarte after this battle mañana is después de esta batalla. done. And he said, look, Y le dijo, mira, up at the front, póngame en el frente. accused of A él lo estaban acusando de cobardía, como si tuviera temor. No era que tuviera miedo de ir a batalla, no era que tenía miedo de la lucha, de la batalla, pero sí tenía miedo de luchar en una guerra and injusta. it was more Y important fue algo más importante para él el his own life entregar su propia vida and with him y ser matado being bound que in front con of his él army with the estar other en el frente del army. ejército, su ejército dio vuelta Survived, so y sobrevivió. released him from the Así que military. le Immediately went sacaron de las fuerzas militares y se Poitiers. fue a encontrarse con San Hilario, el obispo de Poitiers. San Hilario, en aquel momento, And at the time, there's another. en ese momento había otra cosa que estaba sucediendo. The faith had La all fe sorts of tenía todo tipo de problemas the understanding con la comprensión de quién era Jesucristo. in large Y areas en grandes áreas de la were iglesia being infected se by estaban the infectando doctrine known por la as doctrina Arianism. conocida como el Arianism is arrianismo. still alive. Todavía estaba viva cuando él era un niño. And the council of El concilio Nicaea de Nicea took place only in 325. tuvo lugar en el año 325, cuando él era joven todavía.
antes de convertirse. And so Y por lo tanto, tension in the church esta had tensión not been en la resolved iglesia by no había the sido Council of resuelto Nicaea. por el People Consejo de not say, Nicea. "Oh, well, the council La said gente and the Pope approved no the decía council, therefore lo que we'll el go along Consejo with dijo Catholic faith." y el No, Papa right? dijo tal otra. Había muchos que Many bishops incluían muchos obispos who were teaching que estaban enseñando que Cristo Son. no era Dios Hijo. They taught that he was an angel Pensaron que era un in ángel human shape, en forma humana and that y que only God the únicamente Father Dios was el God, Padre Jesus is era an Dios. angel, and the Holy Spirit Él era was un God. ángel Was their teaching. You y see esa era la that enseñanza. being taught today Esto todavía se enseña hoy día such as the por grupos witnesses. como los That they're- testigos de Jehová. they believe that Ellos Jesus is piensan que Archangel Jesús Michael. They even es el arcángel Miguel. Arius didn't name him as Michael, but he believed he was the most Los arrianistas the archangel. no los mencionaban esto así, The popes and pero los papas bishops y los had made it clear. obispos The ortodoxos scripture states dejaron claro he que is God the Son. Él es Dios Hijo. He claims to Las be escrituras Lord God. dicen que Él es Many el times, Dios you can't y muchas deny veces it. lo dijo Our whole tradition y supports toda la tradición apoya eso. Saint Hilary of San Poitiers Hilario was very era distinct muy distinto en esa época del Imperio Romano tardío porque born to él mismo había nacido a paganos and they y gave him a great pagan le dieron education. una gran educación pagana, muy buena, muy buena. And in those days it was En aquella época era extraño el que la gente en la parte occidental del imperio estudiara griego. made sure he Sus learned padres and he se cercioraron de que él aprendiera griego y lo aprendió muy bien. Y eso era el hacer de su paganismo porque comenzó a leer el Nuevo Testamento no en la pobre calidad de que existía en aquella época, sino que lo leyó en griego y se sintió tan tomado the philosophy y pudo ver que la filosofía que él estaba estudiando, Greeks and the nail los diferentes griegos that as he studied them they were estudiosos hollow. que eran huecos en comparación con la verdad de Jesucristo y él, como muchos otros Educated, y began bien to educados, comenzó a descubrir que había Christianity. una Most of the profundidad pagan en la cristiandad. La mayor parte de los had antagonistas been going around saying habían estado that, diciendo oh, que Christianity is a la religion cristiandad es una religión para los esclavos of laborers. y para los I mean, Jesus trabajadores was a comunes. carpenter. Y, No Roman sin embargo, would ever Cristo era carpintero. Nadie se tomaría sus manos y las mancharía con ese tipo de trabajo. Y entonces a los pecadores They les might hubieran olido mal. be in the Sea of Galilee, but they still smell like fish. Pero bueno, así todo You olería want to mal. follow those Y people? uno quiere seguir a esa gente. Do that. Well, No, ningún caballero lo haría. Pero este caballero sí vio que esas críticas Christ and the de Cristo en los apóstoles was a era subterfuge against un subterfugio of en contra de la profundidad de la verdad you could see in the gospel. que podía ver en el Evangelio y también se dio cuenta, e Hilario también, que la verdad de Cristo y su divinidad es absolutamente esencial para que una de sus grandes líneas es, si ustedes deniegan Jesus Christ que is Jesucristo es Dios, then you are entonces worshiping ustedes the están alabando al anticristo. didn't mince words and he got Él no dijo las cosas That's where today's reading about the power of the king. y por eso es que el poder del rey dan a entender que los magistrados enseñaran que ustedes, los reyes, están por sobre el poder de las multitudes y de la gente equivocada. El emperador Valentiniano exilió a Hilario y San Martín se unió a él porque él también estaba totalmente convencido de esa verdad de la fe católica que Jesucristo puede ser nuestro Salvador únicamente si es Dios Hijo. Y no tiene sentido el aceptar que Él pudiera morir por los pecados de todos en el mundo a lo largo de la historia del mundo
a no ser que Jesús fuera un Dios infinito. Si Él no fuera un Dios infinito que trasciende todos los espacios y las épocas, ¿cómo puede ser el Redentor en el año 350 o 360? Porque era una criatura, él no era alguien que podía salvar a la gente de su época, pero si era Dios, Hijo, Él puede redimir a todo el mundo en todo momento, porque es el infinito y Dios. No hay ningún pecado que nosotros cometamos puede ser más fuerte que su muerte sobre la cruz. Nada que hagamos es más poderoso que la profundidad de Dios en la cruz. Y es por eso que Él puede perdonar. Y no solamente es que San Hilario iría en exilio, sino que fue a Asia Menor durante 4 años y regresó y volvió a hacer lo que estaba haciendo. Y por añadidura, San Martín volvió a su parroquia para decirles, tienen que volverse cristianos ustedes también. Are concerned because their kids are leaving the faith. In his day, it was the parents who hadn't joined yet. Se preocupan porque sus hijos están acabando siendo denegados por otros heréticos de su época que persiguen. Y ahí San Hilario dijo, bueno, San Hilario le dio bienvenida de vuelta a San Martín, lo envió a ser un ermitaño, y la santidad de San Martín era tal que el ser un ermitaño le convirtió en una abadía y tomó ese tiempo aparte de su cultura para concentrarse en este Cristo y sobre sus enseñanzas y tener los diferentes elementos de su cultura purgada de su propia vida. Esto es de importancia clave. Él iba a ser obispo, no iba a aceptar ser obispo y dijo que no, se lo ofrecieron. Pero mi vida está muriéndose, puedes venir y ayudarme, le dijeron al próximo mundo. Dijo, sí, bueno, pues sí. Y le obligaron, por así decirlo, en este momento. Y él, aún así, vivió en una forma afirmativa, fue afuera de Tours y vivía en una celda pequeña y por haber sido apartado él de una cultura que cada vez más se convertía en corrupta. La cultura romana había estado en una espiral cayente por más de 150 años antes de él convertirse en obispo. Las plagas en Roma cada vez era peor. Los cristianos no iban como en los segundos siglos y tercer siglo. No puede ir uno a este lugar porque se te verán los pecados que se representan, por ejemplo, en el teatro, en la lujuria. Y todas esas son las cosas que uno debe estar confesando, el mirar. Y por lo tanto, el idioma estaba cambiando en su calidad. Mientras más la gente no quería tener hijos, la gente decía no querían tener hijos entonces, porque los muchachos cuestan demasiado. Y el imperio tenía grandes cantidades de abortos y de exponer a los niños a una discapacidad, lo hubieran expuesto a él. Si era una hija en vez de un hijo, los exponían a los animales y para eliminarlos, bueno, pues uno dejaba de tener hijos. Y esto es lógico. No mencionar que es malvado. Por lo tanto, el imperio estaba colapsando y es únicamente cuando él se alejó y se retiró que él pudo ver claramente por la
perspectiva de Jesucristo, what this collapsing culture lo que was about. esa cultura que colapsaba, de que se trataba, él entendió que había una cualidad demoníaca. By Sulpicius Severus. He's clear in Es understanding evidentemente que era claro que él comprendió los diferentes males que están sucediendo en su cultura romana, que él era un soldado que defendía. Ese mal es algo que es un mal demoníaco, y él hablaba en contra de ello y vivió una vida de sencillez tal que de modo que el área alrededor de él became Christian. se convirtió en una área cristiana cuando él se convirtió en cristiano. Él fue solamente el tercer obispo de Tours y los paganos llegaron atraídos por su santidad y por su enseñanza de la verdad And by his y por su misericordia. at the time, En ese more momento, Roman general, cuando part of más the trend, were the politicians generales estaban los políticos del tiempo que buscaban poder para sí mismos. So Maximus Así que Maximus Maximus dijo, a mí no me gusta la forma en que está administrándose el imperio. Yo voy a empezar con mi propio imperio, Spain y se fue a España and made his own empire. y a otras partes e hizo su propio imperio. Saint Martin would go to him and say, San Martín iba donde él y decía, prisoners. no ejecutes a los prisioneros, Especially one time, particularmente en el 384, en que un grupo de agnósticos Spain were condemned viviendo en as heretics. España fueron condenados como heréticos, y dijo, no, We can't receive les them condenamos, in what no lo they podemos teach is recibir en false comunión, doctrine. lo que enseñan es una But doctrina falsa, Magnus pero Maximus Magnus execute them, quería ejecutarlos bled for them. y And the lloró por ellos, clamó por ellos bishops who said, y no, no, pidió que otros obispos get rid of them. le dijeran, bueno, mátenlo. They got the emperor to change his mind. No, And Martin excommunicated Martín those bishops excomulgó for trying a estos obispos por tratar de utilizar al Estado para ejecutar a los heréticos. Era muy And importante. then he Y went and entonces, insisted that, e you know, the insistió needy ones be en spared. que los próximos se les salvara la vida. Vivió su vida, en otras palabras, Going contrary yendo to his culture contrario and a su cultura, warned kings, y uno false ones and real ones. They have to no puede entender entre los arrepentidos y los que no. Esto es lo que dice el primer mandamiento. time when En ese momento en que la República Romana estaba a punto de colapsar y convertirse en un imperio. all kings have Todos los reyes tienen that the saints que saber que los santos, al igual que Martín, their judge iban a ser sus jueces, que los santos van a ser los que hablen la verdad acerca de Cristo, what is convenient más de lo que es conveniente para la cultura o para el poder. task. Y esa tarea sería nueva para nosotros We también. must join Tenemos que saints unirnos like Martin. a santos como Martín Speaking of e Hilario Jesus Christ, al hablar de Jesucristo truth of y la Christian verdad de la de la moralidad cristiana. No importa lo que haga la cultura, pero vayan y obtengan una perspectiva de Cristo para que lo sepan bien y lo prediquen.